Pensá en lo que se sentía enfrentarse al Arsenal la temporada pasada. Llegabas sabiendo que apenas tocarías el balón, sabías que el partido estaría estrangulado antes de empezar, que cada saque de banda cerca de tu área se sentiría como una cuenta regresiva, que un equipo podía ganarte 1-0 y hacer que pareciera un 4-0. El Arsenal recibió menos goles que cualquier otro equipo de Inglaterra. David Raya se quedó con el guante de oro. Y cuando terminó la temporada, el título que había estado fuera de su alcance durante 22 años finalmente era suyo. Esa era la versión del Arsenal que la liga había aprendido a temer. Campeones, organizados hasta el punto de la crueldad, un equipo que convirtió las partes aburridas del fútbol en un arma. Ahora viene la parte incómoda. Se volvieron todavía más aterradores. Porque detrás de todo ese control, de todo ese miedo, había una grieta en la máquina. Un defecto que los rivales más inteligentes habían empezado a detectar. Y lo extraño de ese defecto es que no pertenecía a un rival ni a un sistema, ni a un árbitro. Tenía un nombre. Llevaba el número 41. Y este verano, el Arsenal gastó 75 millones de libras para asegurarse de que ese nombre nunca más tenga que cargar con todo por sí solo. Déjame mostrarte lo que realmente estaban comprando. Para entender este fichaje, olvidemos los videos de las mejores jugadas por un segundo. Tenemos que tomar prestado una idea que no tiene nada que ver con el fútbol. En la ingeniería y el desarrollo de software existe una pregunta que los equipos se hacen a sí mismos y es bastante sombría. La llaman el Boost Factor. Es mucho más oscuro de lo que parece. ¿Cuántas personas tendrían que ser atropelladas por un autobús antes de que todo el proyecto colapse? Si la respuesta es una, no tienes un equipo. Tienes a una sola persona y a un montón de pasajeros. Durante 3 años, el factor autobús del mediocampo del Arsenal estuvo peligrosamente cerca de 1, y ese 1 era Declan Rice. Mira lo que Arteta le pedía. Rice pasó de ser un mediocentro puramente defensivo a convertirse en un auténtico número 8, entrando al área, cronometrando sus llegadas, aportando goles y aún así volviendo a toda velocidad para cubrir el terreno que nadie más cubriría. Se volvió tan esencial que casi nunca era sustituido. Jugó tanto fútbol que llevó ese cansancio al Mundial con Inglaterra, con las piernas desgastadas por una temporada de club que no le daba ni un respiro. Para el tramo final de la temporada, los rivales habían dejado de fingir que era un secreto. Los minutos de Rice eran de conocimiento público y cada rival podía hacer las mismas cuentas que Arteta. Cansa el motor y el Arsenal se queda en punto muerto. Y aquí está el recuerdo que todavía hace estremecer al Arsenal. La última vez que su lucha por el título se desmoronó, en la temporada 2024-2025, las lesiones fueron el asesino. El tobillo de Odegaard y la lesión de Saliba, jugadores claves ausentes en el peor momento. Y una plantilla que de repente tuvo que ir a contracorriente. Pierdes al jugador indicado en el momento equivocado y toda la temporada se inclina sobre su propio eje. Así que los campeones tenían un problema que no tenía nada que ver con la calidad. Su mejor motor del mediocampo no tenía un reemplazo con la misma potencia. Si lo descansabas, el nivel bajaba. Si lo hacías jugar, lo desgastabas. Por lo tanto, la decisión inteligente nunca fue comprar un titular más completo. Era reducir su dependencia de un hombre irreemplazable. Y el hombre que eligieron para hacerlo llevaba 4 años siendo exactamente aquello que el Arsenal nunca pudo solucionar. Bruno Guimaraes atormentaba al Arsenal, no durante un solo partido, durante 4 años. Desde su primera titularidad en la Premier League en febrero de 2022, nadie en toda la división ha recibido más faltas que él. 410. Más de 100 por encima del siguiente jugador. Nadie ha ganado tampoco más duelos. Más de 1000. Más que cualquier mediocampista, defensor o delantero durante ese periodo. Recorre cerca de 11 kilómetros por partido. Si sumamos todo lo recorrido durante su etapa en Newcastle, equivale a casi 39 maratones corriendo con la camiseta puesta, persiguiendo balones perdidos hasta convertirlos en balones recuperados. Y contra el Arsenal en particular era todavía peor o mejor dependiendo de qué lado estuvieras. Ganó más duelos y recorrió más terreno contra ellos que ante cualquier otro club al que se haya enfrentado. Cuando el Arsenal viajaba al norte, Bruno era la barrera en el centro del campo, la razón por la que su salida de balón seguía chocando contra un muro de vestido de 39. Preguntale a cualquier mediocampista que haya pasado una tarde cerca de él y obtendrás la misma respuesta. ¿Crees que has superado la presión? Te das vuelta y él ya está ahí. Hombro contra hombro, metiendo el pie y el balón ha desaparecido. No es que te quite el balón tanto como te cobra un impuesto, una posesión a la vez hasta que el propio partido empieza a sentirse más pesado de lo que debería.
Esto no es una apuesta por el potencial, es un capitán de 28 años que levantó el primer gran trofeo de Newcastle en 70 años, poniendo fin a una sequía más antigua que la mayoría de los aficionados que lloraron al verla terminar. Es un jugador completamente formado con experiencia en la Premier League y un currículum de Champions League que llega en su prime. Pero el número que debería preocupar a los otros 19 clubes no son las faltas, ni los duelos, ni las maratones. Es lo que empezó a hacer desde el mediocampo la temporada pasada. Bruno marcó 9 goles. Para un mediocampista cuya primera tarea es recuperar el balón, 9 goles en una temporada de liga es una cifra muy seria. Fue la mejor marca de su carrera y lo convirtió en el máximo goleador del Newcastle en la Premier League. Lo que te dice dos cosas al mismo tiempo: lo bueno que fue y cuánto dependió de él un equipo que atravesaba dificultades. Newcastle lo nombró jugador del año por primera vez y describió esos goles como la mejor racha goleadora de su vida. Pone ese perfil en el Arsenal y sucede algo silenciosamente aterrador para los rivales. Las defensas ya tienen que preocuparse por Saka, por Odegaard, por los delanteros. Ahora un mediocampista llegará desde atrás al área para castigar el espacio que todos olvidaron. No puedes hacerle doble marca a todo el mundo al mismo tiempo. Alguien terminará quedando libre y esta vez marcará. Luego está el detalle que hizo sonreír a los analistas del Arsenal. Las jugadas a balón parado son su sello, aquello por lo que los comentaristas se burlan de ellos y lo que al mismo tiempo sigue dándoles victorias. Guimaraes pertenece a ese mundo. Desde principios de 2022, solo 2 jugadores de la liga marcaron más goles a balón parado que él, y el Arsenal ya tiene a uno de ellos en Gabriel. Su propio registro de goles a balón parado es el más alto junto con otro jugador, entre todos los mediocampistas y delanteros durante ese periodo. Y además, cada falta que recibe es una falta en una zona peligrosa, otro tiro libre, otro córner lanzado hacia un área diseñada para castigar al rival. Incluso en las noches en las que no crea nada directamente, alimenta la máquina. Pero hay mucho más en él que la definición. Es uno de los mediocampistas más difíciles de presionar de la liga, de esos que invitan a que los presiones solo para escapar de la presión, avanzar después 40 metros y dejar tu estructura hecha pedazos a sus espaldas. Con una sola conducción puede convertir defensa en ataque. La salida de balón del Arsenal gana una vía de escape que realmente no tenía. Entonces, ¿dónde jugará? No como reemplazo de Zubimendi, diga lo que hayas leído. Zubimendi se quedó y estuvo excelente. La formación más probable es un mediocampo de 3. Zubimendi como ancla en la base, Rice y Guimaraes como los dos interiores por delante de él. Uno conduciendo, el otro llegando al área, ambos capaces de intercambiar posiciones cuando sea necesario. Control, recorrido y progresión concentrados en una sola unidad. Suena casi perfecto. No lo es, y te estaría mintiendo si fingiera lo contrario. Seamos justos con las dudas, porque son reales. Empecemos por la agresividad. Lo que hace grande a Bruno también puede jugarle en contra. Se involucra, sale de su posición, persigue el juego y contra rivales de élite, un mediocampista que se compromete demasiado puede abrir exactamente la puerta que el Arsenal pasa 90 minutos intentando mantener cerrada. Para su crédito, la temporada pasada fue mucho más controlado, recibió menos tarjetas innecesarias y midió mejor sus faltas. Pero Arteta todavía tendrá que saber dirigir ese fuego en lugar de dejar que queme agujeros en la estructura. Luego está el atasco: Rice, Zubimendi, Odegaard, Merino, Eze, el joven Nwaneri, Lewis Skelly, que fue titular en una final de Champions en el mediocampo. Es una cantidad de talento descomunal compitiendo por un puñado de camisetas. El problema no es la calidad, es la jerarquía. Todo mediocampista de élite cree que debería ser titular y mantenerlos a todos en forma y satisfechos durante una temporada de 60 partidos es otro problema que resolver. A eso hay que sumarle el precio y la edad. 75 millones de libras por un jugador de 28 años no es una apuesta cuyo valor vaya a aumentar. El Arsenal no está comprando a un adolescente para venderlo con ganancias en 2031. Está comprando certezas de inmediato y ese precio tiene que amortizarse en las próximas 2 o 3 temporadas, no durante la próxima década. Y está la duda que nadie quiere decir en voz alta. La temporada pasada, Bruno se perdió 15 partidos por lesión, la ausencia más larga de su carrera, y el Newcastle se vino abajo visiblemente durante toda su ausencia. A los 28 años, después de haber recorrido el equivalente en 39 maratones corriendo para un solo club, es lógico preguntarse cuánto podrá aguantar ese cuerpo. Todas esas preocupaciones son legítimas, pero fíjate en lo que todas asumen en silencio. Asumen que el valor de este fichaje está en los partidos que Bruno Guimaraes sea titular. Y no es así. ¿Recuerdas la grieta en la máquina? ¿Ese único nombre cargando con todo el mediocampo? Aquí es donde se cierra. Los partidos más importantes que Bruno juegue para el Arsenal podrían ser precisamente aquellos que no juegue. Mira cómo es ahora una temporada en la pelea por el título. Una noche de Champions, luego un partido de Liga de 3 días después un partido de Copa, luego el calendario cargado de diciembre, después los parones internacionales que dispersan a tus jugadores por todo el mundo, y finalmente los últimos 10 partidos.
cuando las piernas ya no responden y cada punto se siente como un ataque al corazón. Ese calendario es lo que destruye las plantillas, no los rivales, el calendario. Una tarjeta roja aquí, una lesión muscular allá, y la profundidad que nunca pusiste a prueba de repente es lo único que queda en pie. Una suspensión en abril, una sobrecarga muscular es una repetición de copa, y una temporada que parecía segura en febrero puede desmoronarse en mayo. Los equipos que terminan levantando trofeos son los que apenas sienten esos golpes. En el pasado, el Arsenal respondía a ese calendario dependiendo todavía más de Rice, porque no podían permitirse perderlo. Ahora sí pueden. Si Rice necesita descansar, Bruno sostiene la base. Si Rice avanza más, Bruno protege el espacio detrás de él. Si Rice simplemente ha jugado demasiado, pueden rotar sin que el nivel se desplome. En efecto, el Arsenal ha comprado un seguro contra el desgaste excesivo del único hombre al que no podían reemplazar. Los campeones no se construyen con 11 jugadores imbatibles, se construyen con 16 o 17 capaces de mantener el nivel cuando los nombres habituales no pueden jugar. Y eso nos lleva a la palabra que los aficionados del Arsenal susurran y que nadie se atreve a prometer: invencibles. Seamos precisos porque te lo mereces. Nadie puede decirte que el Arsenal terminará invicto. El equipo de 2003-2004 que lo consiguió sin perder en sus 38 partidos y sumando 90 minutos, con Henry y Vieira en la cima de su carrera, logró una de las hazañas más difíciles en la historia de este deporte. Puede que nunca vuelva a ocurrir, pero aquí está lo que la gente malinterpreta de aquel récord. Una temporada invicta no es obra de 11 jugadores invencibles, es el resultado de sobrevivir a las semanas en las que tus mejores jugadores no pueden jugar. Es un logro de profundidad disfrazado de logro de talento, y la profundidad es precisamente lo que el Arsenal acaba de reforzar. Bruno no tiene que ser la razón por la que el Arsenal gane cada partido, solo tiene que asegurarse de que no pierdan los partidos en los que Rice no juegue. Después de Budapest, después de quedarse a un solo remate de Europa con todos los que les quedaba, ese margen lo es todo. Así que imagina el resto de la liga viendo la alineación del Arsenal la próxima temporada. Imagina un analista rival 3 días antes del partido, revisando la alineación, buscando la vieja debilidad, las piernas cansadas, el cambio obligado, el momento en el que Rice necesita un respiro y todo el nivel del equipo bajaba. Durante años, ese hueco fue la única forma real de hacerle daño a este equipo. Ya no existe. Eso es lo que hace aterrador a este fichaje. No que el mejor 11 del Arsenal haya mejorado, aunque lo hizo. Es que el Arsenal eliminó la única debilidad a la que un rival podía apuntar. La versión aterradora de este equipo nunca se trató realmente de los 11 nombres en la alineación, se trataba de esa creciente sensación de que ya no quedaba nada que atacar. Bruno Guimaraes es el hombre que cierra esa última puerta, les aporta goles, jugadas a balón parado, progresión, agresividad y sobre todo esa única cosa que el dinero rara vez puede comprarle a un campeón: la libertad de descansar a los jugadores sin los que no pueden vivir, sin tener que descansar nunca la ambición. Si eso será suficiente para perseguir la inmortalidad, si este es el verano en el que el Arsenal dejó de ser un aspirante y se convirtió en algo que la historia recordará, solo lo sabremos en mayo. Pero quiero saber qué pensás. ¿Es Bruno Guimaraes la pieza final de un Arsenal invencible? ¿O 75 millones de libras y un mediocampo repleto de talento son simplemente un problema disfrazado de solución? Contámelo abajo. Cuéntanos qué piensas en los comentarios y si disfrutaste este video, dale like y suscríbete. Realmente nos ayuda a seguir adelante.